Hola familia, qué gusto estar aquí de nuevo, qué gusto podernos reunir en el nombre del Señor. Que Él nos dé la vida, que Él nos dé las capacidades, los medios para reunirnos y acercarnos juntos a Él. Es un privilegio enorme que te animo y te invito a valorar, a apreciar y agradecer el día de hoy. Juntos podemos acercarnos a su trono, a su casa, a su santa morada. Así que te invito a que lo hagamos, reconociéndole como el Señor de señores y el Rey de reyes. Él es la suprema autoridad, el Dios de la creación. Él es el Rey sobre toda autoridad. Te invito a celebrarlo y declararlo junto con nosotros. Quiero proclamar tu gloria y majestad, con fuerza anunciar que tú eres real. Mía es tu libertad, tu palabra es imposible de comparar. Roca inconmovible, poderoso gigante, tú gobiernas en todo lugar. Hoy te proclamamos Rey, que tu reino y tu ley sean para siempre en cielo, tierra y mar. Todo ojo te verá y a voces cantará que el verdadero amor y Padre eterno solo eres tú. El verdadero amor y Padre eterno solo eres tú. Hoy quiero proclamar tu gloria y majestad, con fuerza anunciar que tú eres real. Mía es tu libertad, tu palabra es imposible de comparar. Roca inconmovible, poderoso gigante, tú gobiernas en todo lugar. Hoy te proclamamos Rey, que tu reino y tu ley sean para siempre en cielo, tierra y mar. Todo ojo te verá y a voces cantará que el verdadero amor y Padre eterno solo eres tú. Que el verdadero amor y Padre eterno solo eres tú. Solo tú, Señor. Eres tú. Hoy te proclamamos Rey, que tu reino y tu ley sean para siempre en cielo, tierra y mar. Todo ojo te verá y a voces cantará que el verdadero amor y Padre eterno solo eres tú.
Así es, Señor. Hoy te proclamamos Rey de nuestras vidas, de nuestros corazones, Rey de toda circunstancia, de toda la creación. Declaramos nuestro amor, nuestro deseo de ti, Señor, nuestro anhelo de estar cerca, Señor, de habitar contigo, Señor. Queremos contemplarte el día de hoy. Queremos descansar en ti, Señor. Queremos exaltarte, Señor, honrarte y alabarte en tu santuario. Nos acercamos, Señor, humildemente. Nos acercamos con fe, Señor, y con convicción. Recíbenos, Señor, y recibe hoy todo el honor, toda la gloria de tu iglesia, Señor, en esta reunión, solo para ti, Señor. Sencillez, a ti, Señor, me acercaré. Es por tu amor que soy feliz, para decir con todo mi corazón: te amo. Mi vida es la prueba de mi amor por ti. Con humildad y sencillez, a ti, Señor, es por tu amor que soy feliz, para decir con todo mi corazón: te amo a ti. No hay más que decir. Mi vida es la prueba de mi amor. Te amo a ti. No hay más que decir. Mi vida es la prueba de mi amor por ti. Te amo a ti, no hay más que decir. Mi vida es la prueba de mi amor. Te amo a ti, no hay más que decir. Mi vida es la prueba de mi amor por ti. Amén.
Hola Iglesia, nuevamente estoy aquí compartiéndoles de la palabra y recordando lo que hemos visto hasta ahora en el Evangelio de Juan. Hoy estaremos viendo el capítulo 8. Antes de eso habíamos visto en el capítulo 6, cuando el Señor les dice a aquellos que lo están escuchando: cómanme a mí, yo soy el pan de vida. Luego vimos en el capítulo 7 cómo el Señor les dice: yo soy el agua, yo soy aquel agua de vida, y el que cree en Él correrán de su interior ríos de agua viva. Ahora en el capítulo 8 viene algo mucho más profundo en cuanto a la situación del hombre. El Señor Jesucristo empieza a enseñar acerca de la condición del hombre. Capítulo 8 comienza con los mismos hombres tratando de tentar a Jesús, acusando a otra persona, en este caso a una mujer adúltera. Veamos ahí en el capítulo 8 de Juan, donde dice en el verso 2: por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. En este pasaje, los líderes judíos le traen una mujer sorprendida en adulterio, pero no traen al hombre, solo traen a la mujer. Debieron haber traído a los dos. Lo hacen con el propósito de tentarle. Si estaban poniendo a Jesús en una situación difícil, donde él tenía que escoger supuestamente, porque si Jesús decía que la mujer quedaba libre, entonces Jesús se mostraría como aquel que está quebrantando la ley de Moisés. Y si Jesús decía deben apedrearla, entonces Jesús quedaría como aquel que no tiene ni gracia ni misericordia. Entonces los judíos querían aprovechar esa situación estrecha allí para provocar algún daño en Jesús, en su fama y en lo que él estaba mostrando al pueblo. Pero entonces Jesús simplemente está inclinado, sentado allí alrededor del templo, en una zona del templo, en las afueras del templo, y está simplemente escribiendo. Le tienen que insistir para que Jesús conteste. Y lo que contesta Jesús, haciendo una proclama muy fuerte, porque en ese momento se pone de pie, dice allí, como insistieron, verso 7, en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Entonces les coloca a ellos en una situación igual a la situación en la que se encontraba la mujer. Y esta es la enseñanza que el Señor nos quiere dar en el capítulo 8. ¿Cuál es la condición nuestra delante del Señor? Algunos tal vez más pecadores que otros. Algunos tal vez atrapados en su situación de adulterio, sorprendidos allí. Pero otros, como los fariseos, en una situación aparentemente de santidad, aparentemente de pureza. Pero el Señor les pregunta: ¿quién de aquí la conciencia no los delata? ¿Quién de aquí la conciencia no lo acusa? Que entonces sea esa la persona que cumpla la ley de Moisés y apedree a esta mujer.
Tocaba entonces cumplir la ley de Moisés, cumplirla perfectamente. Tal vez ellos no habrían adulterado, pero deseaban la muerte de Jesús. En el capítulo 7 ya vemos que habían enviado unas personas para aprender a Jesús, para llevarle a la muerte. No lo pudieron hacer, no lo lograron, pero el deseo de los fariseos, de los escribas, era matar a Jesús. Ahí estaban también, violando, quebrantando la ley de Moisés. El Señor sabía los pensamientos, las actitudes de corazón de estos fariseos y de estos escribas, y por lo tanto les dice: ¿quién está libre? ¿Quién está libre de pecado? Uno por uno, dice verso 9, pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, desde los más ancianos, los que tenían tal vez una influencia mayor, una capacidad moral mayor, más respetados, tuvieron que dejar, y uno por uno, yéndose cada uno de un momento a otro, queda sola la mujer delante de Jesús. ¿De qué nos acusa la conciencia a nosotros? ¿De qué acusaría la conciencia a ti? Moralmente, estamos hablando de una condición donde eres tú no más, sin Cristo, sin lo que Cristo haya hecho en tu vida. Si es que Cristo ha hecho algo en tu vida, si tú no estás escuchando en este momento, tal vez no tienes a Cristo, no le conoces, pero piensas que eres moralmente adecuado, porque no eres tan malo como aquel ladrón, como aquel homicida, como aquella persona que ha sido condenada por unos delitos terribles. Tú no eres ese tipo de persona. ¿Te sentirías a gusto de poder juzgar a otro? ¿Cuáles pecados tal vez tienes tú que realmente, si eres sincero escuchando tu conciencia, podrías decir: yo no estoy capacitado moralmente delante de Dios, estoy realmente moralmente incapacitado? Estos fariseos y estos escribas entendieron que estaban moralmente incapacitados para condenar a esta mujer. Entonces se quedan ahí solos. Quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Vete y no peques más. El Señor le pregunta: ¿nadie pudo condenarte? La respuesta de la mujer es una respuesta diferente a lo de los fariseos y a los escribas. Trata al Señor de otra manera. Le dice: ninguno, Señor. Esa palabra Señor es la palabra kurios, es la palabra en griego kurios, que denota la persona en autoridad, que denota una persona mayor a él, que denota una persona que es Dios en este caso. Esta mujer reconoce en Jesús una posición diferente. Profeta, maestro, más que maestro, Señor. Es el dueño de ella. Esta mujer le está reconociendo como su dueño y le dice: ninguno, Señor. Y él le dice: yo tampoco te condeno. Aunque Jesús es Dios, aunque Jesús será el juez de vivos y muertos en algún momento en el futuro, en este momento el Señor sabe que no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. Por eso en este momento le dice: yo tampoco te condeno. Sin embargo, le dice: no peques más. Así que ante la misericordia y la gracia de Dios, no se olvida de su justicia.
no se olvida de aquello que es justo. Por eso le dice, no peques más. No estoy aceptando el pecado, pero estoy aceptando al pecador. Estoy amando al pecador. Muestra su gracia, muestra su misericordia, muestra su bondad hacia la mujer, lo que no mostraban estos hombres que estaban allí alrededor. Y entonces en este capítulo 8 el Señor va a hablar de la justicia, va a hablar también de la condición del hombre. Y quiero que miremos entonces, saltemos un poquito hacia el verso 34. En el verso 34 del capítulo 8 de Juan dice, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libre. En la condición del hombre, primero nos dice que el hombre es esclavo del pecado. Esclavo del pecado significa que no tiene ninguna otra alternativa sino hacer lo que es pecaminoso. Esa es la condición natural del hombre, esclavo del pecado. Los judíos decían que ellos no eran esclavos, que ellos eran libres. Les decían ahí antes en el verso 33, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seremos libres? Los judíos dicen que son hijos de Abraham, que son linaje de él, y dicen algo que es completamente incierto. No es cierto lo que están diciendo, porque ellos dicen, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Será que no recordaron el tiempo de esclavitud en Egipto? ¿Será que no recordaron el hecho de haber sido llevados, deportados a Babilonia? ¿Será que no recuerdan la condición actual, sometidos bajo el imperio romano? Pero esa es la situación con el hombre. Esa es la situación cuando creemos que todo está bien, que no necesitamos a Cristo, que estamos bien y que estamos disfrutando la vida, disfrutando el momento, y decimos que no somos esclavos de nadie. Pero la realidad, diferente. Jesús lo sabía. Y les dice además de eso, el esclavo no es hijo. El esclavo no pertenece a la familia. En aquella época donde grandes propietarios tenían esclavos en sus grandes haciendas o fincas, podían vender un esclavo. Si había necesidades económicas en aquel tiempo, vendían un esclavo. No era alguien que tenía que ser tolerado completamente en la casa, porque no era hijo. Entonces les dice, haciendo alusión a esto, les dice, el esclavo no queda en la casa para siempre, verso 35. Así que en esta condición en que tú crees que eres libre sin Cristo, en que tú crees que eres libre, realmente no vas a estar en esa condición para siempre. Va a llegar un momento en que vas a ser juzgado. Va a llegar un momento en que vas a ser echado. Por eso es tan importante conocer esta condición natural del hombre. Dice allí, el Hijo sí queda para siempre. Y el Señor está dando aquí un ofrecimiento que va para ti también. Allí en el versículo 31 dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. Y dice el verso 36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres.
verdaderamente libres, no una libertad que es mentira, no una libertad donde dices que estás libre de pecado, que estás libre de culpa, que estás libre de todo eso cuando realmente no estás, como estos judíos diciendo que nunca habían sido esclavos. Es la necesidad de buscar a Jesús y de buscar la libertad que Él ofrece. Que en Cristo somos adoptados como hijos, y en ese punto seríamos verdaderamente libres. Sin embargo, Jesús te da una opción, que tú quieras ser adoptado. Él no te adopta a la fuerza, Él te da la opción y te dice, quiero adoptarte, pero tú tienes que decir, Señor, sí, adóptame a mí. Quiero que me adoptes. Te pido que me adoptes. Si Él te adopta, entonces te conviertes en hijo. Y ya, ahora, tenemos que pensar, si el hijo está en la familia, siempre va a ser hijo. Siempre va a ser de la familia. No importa lo que ha hecho, no importa lo que ha sido. Recordemos la parábola del hijo pródigo. No importó que este hijo pródigo se haya ido, haya tomado la herencia del padre, no haya honrado al padre, haya hecho todo lo que hizo, desperdiciando su vida, desperdiciando las provisiones que había recibido del padre, para luego entonces volver y decir simplemente, Padre, no soy digno de ser tu hijo, hazme uno de tus esclavos, hazme uno de tus siervos. Pero ¿qué hace el padre? El padre dice, tú siempre eres mi hijo y siempre te he esperado. Así que el hijo es diferente al esclavo. El esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Y el Señor nos ha dado a nosotros esa opción de ser adoptados hijos suyos. No solamente entonces la condición natural del hombre es ser esclavo del pecado, sino que también la condición normal del hombre es tener un padre. Y aquí también algunos tal vez pueden decir, yo soy libre, no tengo ningún problema y no me le someto a nadie ni a nada, yo soy libre. Pero tienes que entender una cosa, eres hijo. Aunque pienses no ser hijo de Dios, tienes que ser hijo de alguien. Y allí, en el verso 44, el Señor Jesús le dice a estas personas que no creen en Él, y esa es la segunda condición natural del hombre: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Así que tenemos, si no estamos en Cristo, si no tenemos como padre a Cristo, entonces tenemos que tener como padre al diablo. No hay opción. No hay opción de decir, ni soy hijo del diablo, ni soy hijo de Dios. Tienes que ser hijo de uno de los dos. Pero si no has creído en Cristo, si Cristo no te ha liberado, si Cristo no te ha adoptado como hijo, entonces realmente eres hijo del diablo. Y al ser hijo del diablo, haces lo que al diablo le gusta. Eres esclavo del pecado. Al ser hijo del diablo, haces los deseos del diablo. Los deseos que el diablo quiere hacer. Dice en Efesios que el diablo es el príncipe de este mundo. Y andamos bajo ese estilo de vida del diablo. Como hijo del diablo, tú no tienes sino esa herencia de él. Y una herencia que es ser homicida y ser mentiroso. Homicida en el hecho de que la muerte es la consecuencia natural de todo. Por eso este mundo está como está. Por eso es que la muerte está allí. Y mucha gente le achaca a esta situación de muerte, injusticia, enfermedad, plaga, lo que sea. Se la achacan a Dios.
pero simplemente es resultado de aquel que es padre de tantas personas en esta humanidad, el diablo. Él es homicida, él buscó la muerte de Adán y Eva, buscó la muerte de todos nosotros. La muerte espiritual, esa separación de Dios, es lo que el diablo tanto desea, tanto anhela. Busca el daño, busca la injusticia. ¿Y qué piensas tú? Si tú no estás en Cristo, ¿es eso lo que tienes? ¿Es ese deseo de hacer daño? ¿Es ese deseo de hacer que la maldad funcione, que la maldad pase? ¿Ese deseo de destrucción? Esa es una consecuencia natural de los hijos del diablo. La otra consecuencia natural es la mentira. No anda en la verdad. Y Satanás era mentiroso desde el principio cuando les dijo a Adán y Eva que lo que Dios estaba diciendo era mentira. Una constante mentira, aún comenzando con esto de yo no creo en Dios. Eso es una mentira, porque Dios existe. Buscar una interpretación diferente a todo lo que Dios dice. Entonces, no creo que la naturaleza haya sido producto de una creación. Yo creo que esto sucedió de alguna situación que pasó de un momento a otro como generación espontánea. Y entonces se inventan una mentira tras mentira, de una forma que cuantas veces se repita esa mentira, pues termina siendo verdad para los que se la creen. Esa mentira viene del diablo. ¿A cuál padre honras tú? ¿A Dios o al diablo? Y tenemos que tener esa idea muchas veces, aún siendo creyentes, de estar pensando, no quiero volver con el antiguo, no quiero volver allá atrás, quiero seguir enfocado en el Señor. Y la otra realidad, la hemos visto, la realidad del hombre, su condición natural, esclavo del pecado, con un padre que es el diablo, y alejados del Dios verdadero. Dice allí en el verso 55, pero vosotros no le conocéis a Dios, mas yo le conozco, y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Y es que siguen diciendo los judíos, en el verso 52, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Se siguen ellos mostrándose que vienen de Abraham, se siguen mostrando que conocen sobre Jesús y que son capaces de decir que Jesús tenía un demonio. Siguen mostrándose que son limpios, que son puros por ser hijos de Abraham, se glorían en esa relación que tienen con Abraham, y el Señor les dice, si realmente me conocen, entonces guardarían mi palabra. Y les da como ejemplo a Abraham. Le dice allí en el verso 56, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. ¿Cuál era la actitud de Abraham? Una actitud de confiar en Dios. Abraham creía en las promesas de Dios, de tal manera las creía que las veía ya cumplidas, aunque fueran un cumplimiento muy lejano, para Abraham ya estaba hecho. La fe de Abraham hizo que fuera considerado amigo de Dios. Dice en Romanos que por la fe de Abraham, Abraham creyó y por tanto se le contó por justicia. Abraham recibió a esos ángeles que llegaron allí para advertirle sobre la situación de Sodoma y Gomorra. Abraham los recibió a su casa, en su casa los atendió. Abraham
imploró con mucho respeto al Señor por la vida de Lot que estaba y su familia que estaban allí en Sodoma y Gomorra. Tenía respeto hacia Dios. Abraham ponía la fe en práctica de una manera tan impresionante como fue capaz de llevar a su hijo para ser sacrificado. Ese era Abraham, y los judíos decían que ellos eran aceptados por Dios, que ellos conocían a Dios por ser del linaje de Abraham. Pero qué cosa tan triste que piensen que son conocidos por Dios cuando Dios realmente no los conoce. Porque estos judíos, estos líderes religiosos, estos líderes que solamente confiaban en su propia moral, eran personas que habían matado a los profetas, que Dios había enviado, que no habían puesto la fe en práctica, que solamente creían en su propia moralidad y en su propia capacidad de obedecer la ley de Moisés. ¿Qué tal tú? ¿Tienes un concepto de Dios que es tu propio concepto? ¿Crees tú que estás en Dios, que Dios te conoce, pero no estás escuchando las palabras de Jesús que está aquí hablando y diciendo, yo sí conozco a Dios, pero tú no lo conoces? Y para eso entonces Jesús da unas indicaciones. Allí en el mismo capítulo 8, pero en el verso 21, donde dice, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Y ellos le preguntaban, ¿a dónde? ¿Qué es lo que quiere decir con eso? Y luego dice el Señor en el 23, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. La solución que el Señor les da es indicarles, además de la condición de esclavitud de pecado, además de la condición de encontrarse con un padre que es el diablo, y además de la condición de creer que conocen a Dios cuando realmente no le conocen y Dios no le conoce a ellos, la condición del hombre natural es ser de abajo, ser de la tierra, ser de aquí. No es una condición celestial. No podemos decir automáticamente de una persona que ha muerto que ahora está en el cielo. No podemos decirlo automáticamente cuando nunca creyó en el Señor. Y la solución que Él les da es decirles, yo vengo de arriba. Pero les dice, yo me los puedo llevar arriba. Yo no soy. Dice verso 23, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Y les dice también en el 24, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. Porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Y allí dice, si no creéis que yo soy. Y hay que tenerle mucha atención a esta palabra, yo soy. El Señor la repite allí varias veces en este capítulo. La puedes ver en el versículo 12, en el 18 y en el 23. Pero con más importancia, porque es más claro ahí, en el 28 y en el 58. Esa palabra yo soy, el Señor la pone sin predicado. No dice yo soy el agua viva, no dice yo soy tal o cual, sino que simplemente le dice yo soy. Veámosla en el 28. En el 28 dice, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. Y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Jesús está hablando del futuro y está diciendo cuando hayan levantado al Hijo del Hombre en la cruz. Levantado en la cruz, está hablando del futuro. Y no les está diciendo, y entonces conocerán que yo seré, sino dice, conocerán que yo soy. Y en el 58 dice, de cierto os digo,
antes que Abraham fuese, yo soy. Otra vez esa palabra yo soy. Esa palabra yo soy que en este punto no es como, contrasta ahí con Abraham. Abraham le dice, él fue. Pero no dice, antes que Abraham fuese, yo fui. No, sino yo soy. Algo que es continuo y que viene de Éxodo 3:14, donde dice, yo soy el que soy. Cuando se identifica delante de Moisés, cuando Moisés dice, ¿y quién me está hablando? ¿Y quién me envía? Y él dice, yo soy el que soy. Esa palabra significa el único autoexistente, el único autosuficiente Dios. Ese Dios es Jesús. Jesús está diciendo, yo soy. Cuando estaba en esa zarza ardiendo, en ese lugar donde Moisés se encontraba pastoreando las ovejas, y está esa voz de Dios hablando con Moisés y diciéndole, ve y libera a mi pueblo. Y Moisés le pregunta, ¿quién es el que me está hablando? Y él dice, yo soy el que soy. Es el mismo Señor Jesucristo hablando desde esa zarza ardiendo. El Señor Jesús es uno con el Padre. El Señor Jesús es uno con Dios. Y en esta parte la solución es la importancia de creer en el gran yo soy. La tercera solución que el Señor Jesús nos da está en el verso 31. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y este permanecer es una identificación con el Señor Jesús. Es estar anclado a la palabra de Dios, manteniendo una relación con Cristo. Eso es pasar de ser creyente a ser discípulo. Aquí es más profundo que la sola salvación, que la sola fe por salvación, el solo creer. Uno puede creer en Cristo, creer que Él es el gran yo soy, creer que Él es el Salvador. Uno puede creer que lo necesita para ser salvo, que necesita escuchar de Él, que necesita tener una liberación de su condición de ser esclavo del pecado, de ser hijo del diablo, de conocerle realmente. Uno puede creer hasta ahí y ser salvo, pero también hay algo más que el Señor quiere para nosotros, y es permanecer. Permanecer identificado, anclado a la palabra de Dios. Realmente pasar de ser creyente a ser un discípulo del Señor. Y dice allí también en el verso 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y esa es la libertad. Libertad de la esclavitud, libertad de ese terrible padre homicida y mentiroso. Y poder llegar a estar ligado a la persona y a la obra del Señor Jesucristo. Ese es el camino que el Señor nos está dando. Identificación es identificarte con la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Entonces, hermanos, para mostrar aquí lo que el Señor está enseñándonos sobre la condición nuestra, nos dice, tenemos que ir a donde Él va. Eso significa que tenemos que estar en Cristo. Tenemos que pasar de ser ciudadano de este mundo a ciudadano celestial. Pertenecer ya no a lo que es esta situación del mundo bajo el pecado, bajo Satanás, sino que ahora pertenecer a Cristo, que es quien pertenece allá arriba, allá en el cielo. Vamos a ser ciudadanos celestiales. También creer que Él es verdaderamente Dios. Creer en la salvación, pero no creer que el que te salva es Dios, es no creer en la salvación. Eso es algo importante. El único que fue capaz de salvarnos a nosotros fue Dios mismo por medio de su Hijo Jesucristo. Pensar que Jesús era un hombre cualquiera que nos salvó, o un hombre especial, o hasta un ángel,
o un profeta o cualquier cosa de esas no es suficiente. Hay que creer en la divinidad del Señor Jesucristo. Por eso es que Él dijo, yo soy. Y ser su discípulo. Anclarse en la palabra para creer, para seguir creciendo en esa salvación. Porque esa salvación fue en ese momento en que el Señor Jesús murió por nosotros y tú creíste en Él. Pero también es una salvación que va a ser constante. Cada día vamos a experimentar esa salvación del pecado. Y cuando tengamos el pecado enfrente, vamos a experimentar cómo Dios nos salva, cómo Jesús nos salva de ese pecado. Ya no somos esclavos, ya no estamos obligados a rendirnos a ese pecado. Poder entender esa salvación, cómo hemos sido liberados de ese fatal padre. ¿Y cómo termina la situación aquí? Bueno, así como teníamos en el capítulo 7 un versículo muy hermoso, capítulo 7, 38, que dice, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Tenemos otro versículo muy hermoso en el capítulo 8. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Jesús termina el capítulo 8, Jesús diciéndoles a ellos, a los judíos, porque les dice que Abraham sabía de Jesús, que Abraham había de ver ese día, y lo vio en fe, y se gozó. Le responden los líderes judíos en el verso 57. ¿Aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Y Jesús les dice, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Esa palabra, yo soy, el único Dios, autoexistente, autosuficiente Dios. ¿Y qué resultó en el verso 59? Tomaron entonces piedras para arrojárselas. Pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos se fue. Estaban dispuestos a lapidarlo, estaban dispuestos a destruirlo, a matarlo por blasfemia, por decir que era Dios. Esa es parte tan importante de esa palabra yo soy. Y él se escondió. Ahora, al leer ese versículo nos pareciera como si fue y se escondió, pero realmente el original en el cual fue escrito dice fue escondido. Por eso también la Nueva Traducción Viviente usa esa palabra. Jesús fue escondido de una manera sobrenatural. Aparentemente el Señor le escondió de en medio de toda esa gente, como si Jesús hubiera desaparecido, porque todavía no había llegado su hora para morir. Y entonces atravesó, salió de en medio de ellos y se fue de una manera encubierta, fue encubierto. Qué bueno poder entender que Jesús es Dios, qué bueno poder entender que Él nos ha salvado, nos salva. Qué bueno poder entender nosotros que somos sus discípulos, que debemos seguir permaneciendo en Él, anclados en Él, y debemos experimentar esa salvación cada día. Y para los que todavía no han creído y están escuchando, qué bueno poder decidir ser libre de la esclavitud del pecado, ser libre de ese padre tan malo, y poder conocer verdaderamente a Dios. Y simplemente ahí está el Señor diciendo, ¿quieres adopción? ¿Te adopto como hijo? Simplemente tienes que creer. Creer en la verdad de Dios. Que tu condición pecadora te tiene separado de Él, pero que Él puede adoptarte porque Él ha venido para salvar al mundo, no para condenarlo. Oremos al Señor por esto. Señor Padre, queremos pedirte
que esta palabra, este capítulo 8, que ojalá lo pudiéramos leer detenidamente después de esta enseñanza, sea una verdad para nosotros. Poder entender que no somos quien para juzgar a los demás. Poder entender que tú eres el único que nos puede juzgar, pero que ahora nos quieres salvar. Poder ver, Señor, que necesitamos seguir creyendo, necesitamos seguir siendo permanecientes en ti para ser tus discípulos, que necesitamos experimentar la vida de Cristo cada día, ya que hemos creído. Y te pido, Señor, por aquellos que no te han creído todavía, que no sean como estos discípulos que prefirieron arrojar piedras a Jesús y que se cerraron en su mente y en su corazón hacia las palabras verdaderas de Jesús, que más bien puedan decidir creer que Jesús es el gran yo soy, que ha venido a salvar de la manera más milagrosa posible a cada uno de nosotros, y poder entonces creer esa verdad para ser libres y poder estar con Él en el cielo. Te pido, Señor, por todo esto en tu nombre. Amén. Te alabamos, Señor. Ofrecemos nuestras vidas y nuestra canción a ti, Señor. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre.
su nombre es, no hay otro nombre. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Poderoso su nombre es, incomparable ser. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Buenos días, Iglesia. Para mí es un privilegio y es una alegría poder acompañarlos el día de hoy en la Santa Cena. Me gustaría compartir con ustedes una pequeña reflexión sobre este tema. Si bien sabemos que tenemos la costumbre de compartir el pan y el vino y recordar algo de lo que hizo el Señor Jesús en vida, que fue la última cena con sus discípulos, me gustaría recordar para qué es que lo hacemos, por qué el Señor Jesús nos dejó esta tarea. En 1 Corintios 11, 23 al 26 se nos narra qué fue lo que sucedió en ese momento y nos cuentan que Jesús, cada vez que compartía algo, compartía el pan o compartía el vino, decía: hagan esto en memoria de mí. Entonces podemos decir que es un ejercicio que hacemos para recordarle a Él. Pero al final de la Santa Cena, en el versículo 26 de 1 Corintios 11, el Señor dice: pues cada vez que coman este pan y beban de esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Es también un ejercicio que hacemos de testimonio. Cada vez que comemos el pan y el vino, anunciamos y damos testimonio de la obra que hizo el Señor Jesús. Y es de esto de lo que me gustaría hablar, de la obra del Señor Jesús. A veces creemos que es una obra que ya acabó, es una obra que terminó en la cruz, es una obra que fue concebida en el momento en el que el Señor Jesús murió y resucitó a los 3 días para darnos acceso al Padre, para darnos la salvación y para que pudiéramos recibir el Espíritu Santo. Pero creo que es una obra que sigue vigente y que sigue tomando acción sobre nuestras vidas. El Espíritu Santo sigue renovándonos y sigue transformándonos. Por eso me gustaría compartir con ustedes 2 Corintios 3, 17 y 18. Pues el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Es una obra que por medio de su Espíritu Santo sigue tomando acción en nuestras vidas hasta el día de hoy. Y tenemos que ser transformados de gloria en gloria. Y hoy podemos verlo a Él y podemos ver su gloria sin velo, a cara descubierta como en un espejo, porque es lo que su obra en la cruz nos permite el día de hoy. Y con eso quiero que nos vayamos. Que esto no sea solo un acto de memoria de lo que hizo el Señor Jesús, sino también de lo que hacen nosotros hoy en día. Oremos. Padre, te damos gracias por tu sacrificio, Señor. Celebramos la Santa Cena con alegría y con gozo porque sabemos que es un símbolo de lo que hiciste en la cruz por nosotros. Te pedimos también, Señor, que nos permitas tener la conciencia correcta sobre tu obra y que podamos seguir caminando entendiendo que tu obra es viva y que sigues trabajando en nosotros y que sigues transformándonos, Señor. Bendice el resto del día, bendice a todas las personas que estamos compartiendo la Santa Cena el día de hoy y bendice, Señor, esta iglesia. Amén.
No existen más motivos, Señor. Venimos hoy rendidos a ti. La única razón de nuestra adoración hoy eres tú. Y elevamos olor fragante para ti, solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Toda rodilla se doble ante el único Rey y Dios. Solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Que toda lengua confiese que tú eres el Señor. No existen más motivos, Señor. Venimos hoy rendidos a ti. La única razón de nuestra adoración hoy eres tú. Y elevamos olor fragante para ti, solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Toda rodilla se doble ante el único Rey y Dios. Solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Que todo
Buenos días, amada familia. Para mí es un privilegio en la mañana de hoy hacer la oración por los diezmos y las ofrendas, entendiendo que eso no es un acto de obligación, sino que es un acto de adoración y de reconocimiento a lo que Dios ha hecho por nosotros. Le pido que cierre sus ojos y me acompañe a orar. Padre, gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu cuidado, Señor, por tu perfecto plan en nosotros, Señor. Gracias porque has sido fiel, Señor, y has permanecido, Señor, con nosotros en todo momento, Señor. Te pido que este dinero, Señor, esos diezmos y esas ofrendas, Señor, sean usados, Señor, de acuerdo a tu plan y tu propósito, Señor. Que este dinero y estos diezmos y estas ofrendas sean usados, Señor, para bendecir a aquellas personas que tú quieres bendecir, Señor. Gracias por el liderazgo, gracias por aquellas personas que están, Señor, trabajando fuertemente en la obra, Señor, para seguir trayendo personas a tu reino, salvando gente, Señor, y sacándola, Señor, de este barco, Señor, que está a punto de hundirse, Dios. Gracias, Señor, por eso, y te pido que nos des la gracia, Señor, de entenderte aún más, de seguir caminando contigo y de vivir de acuerdo a tu voluntad y tu propósito. Gracias por este privilegio de diezmar y de ofrendarte, Señor. Que esto nos hace ser parte de ti y hacer parte de tu reino, Señor, y de tus propósitos, Señor, eternos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amada familia, les deseo una feliz mañana y un feliz domingo. Chao. Hola a todos, espero que estén muy bien. Yo soy Gina Muñoz y estos son los anuncios para esta semana. La Navidad es el cumplimiento de la promesa acerca de un Salvador. Es celebrar, es agradecer. La Navidad es compartir juntos en casa. Por esto queremos invitarlos el próximo 19 de diciembre a partir de las 4 p.m. a la celebración de la Navidad League. Será un tiempo muy especial en el que chicos y grandes disfrutaremos al máximo. Queremos agradecerles su participación en el Gran Bingo Proconectividad. Esperamos que Dios siga poniendo corazones generosos para ayudar a quienes más lo necesitan. Papitos, nuestra actividad de Navidad iniciará con un juego en el que queremos que todos los niños participen. Para esto, pueden registrarse a través del enlace que compartiremos en el chat de WhatsApp Congregación LIE, junto con el programa de nuestra reunión. Esto ha sido todo por esta semana. Nos vemos el próximo domingo. Damos gracias a Dios que nos permite cantarle, que nos permite alabarle, que nos ha enseñado a hacerlo y que somos felices, dichosos al hacerlo. Dice su palabra: donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Y hoy podemos cantar, podemos celebrar, podemos alabar a nuestro Señor, porque Él nos ha hecho libres, porque Él nos ha adoptado, porque Él nos ha dado una canción, una razón para alabar, una razón para celebrar. Así que digámosle al Señor que podemos sentir su gozo, podemos sentir su mover y que hay libertad donde está su Santo Espíritu, y aquí está con nosotros. Con libertad, porque soy tu hijo, porque soy tu hijo. Hoy puedo cantar con libertad, porque soy amado, porque soy amado.
sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Hay libertad al danzar, hay libertad en la casa, hay libertad al danzar, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar y disfrutar. Puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar y disfrutar. Que somos libres por su sangre, libres soy. Que somos libres por su sangre, libres soy, libres soy. Así es, Señor. Somos libres por tu sangre. Somos libres porque tú nos has libertado, porque tú nos has revelado tu verdad, Señor. Gracias que podemos sentir tu gozo. Gracias que podemos cantar, celebrar, bailar y disfrutar. Que hay gozo en tu casa, delicias a tu diestra para siempre, Señor. Ahí queremos habitar, aquí queremos permanecer, Señor. Danos esa gracia, como tus hijos, como tu iglesia, como tu amada, de permanecer en tu casa, alabarte, contemplarte, celebrarte en todo momento, cada día de esta semana, Señor, y que tú seas honrado y alabado de los tuyos. Te amamos y te bendecimos. Aleluya. Amén. Amén.
Gracias a todos por acompañarnos en nuestro servicio de hoy. Los invitamos a conectarse a nuestra reunión de cierre a través del link que aparece en los comentarios de esta transmisión. Recuerden seguir honrando el nombre de Jesús durante la semana. Que Dios los bendiga.